Bien, entonces hoy vamos a tratar el paso número 1, que es el llamamiento. Vamos entonces al llamamiento. Llamamiento, de llamar. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30. Seguimos la misma dinámica de la vez pasada. Vamos a ir cada uno leyendo textos bíblicos. Empezamos nuevamente por nuestro anfitrión, Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. En este particular, podemos nosotros decir que el apóstol Pablo está presentando la salvación como se da desde, incluso si vemos el contexto, desde la eternidad pasada, desde la predestinación. Cuando dicen amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos, claramente Pablo establece un orden también de la salvación, tanto en cómo se dio, a cómo se aplica también. Antes de entrar al llamamiento, una nota que es necesario tener presente es que a lo largo de la historia del cristianismo se han levantado dos corrientes frente al papel que lleva el hombre o la participación que lleva el hombre tocante a la aplicación de la salvación. A lo largo de la historia han existido dos corrientes. Yo quiero que hablemos rápidamente de esas dos corrientes. Están aquellos que abrazan la teoría del sinergismo, se llama así sinergismo. ¿Qué es? ¿Qué es el sinergismo? Enseña que en la aplicación de la salvación, el hombre coopera con Dios. El hombre coopera con Dios. Por lo tanto, el hombre tiene un papel activo desde esta cosmovisión sinergista. Se llama sinergismo en cuanto a la aplicación de la salvación. Y la otra corriente es monergismo. Esta pues enseña que el hombre permanece totalmente pasivo, el hombre no hace nada. Es Dios quien lo hace todo. Entonces, en el sinergismo hay una cooperación, Dios y el hombre, y en el monergismo es Dios solamente, el hombre permanece totalmente pasivo. Es importante tener estos dos puntos claros. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos desarrollando los 8 pasos, cuando empecemos a desarrollar los 8 pasos, yo no les voy a decir si estamos en un paso monergista o sinergista, sino a través de la definición que vayamos dando y la construcción a través de los textos, ustedes mismos deben decir, bueno, esto es monergismo o esto es sinergismo, por la definición que ya dimos, ¿no? Sí, señor. Entonces la recordamos otra vez que sinergismo tiene que ver con cooperación, el hombre coopera para la aplicación de su salvación, y monergismo, el hombre permanece totalmente pasivo, el hombre no hace nada, Dios es el que lo hace todo. Bien, ahora teniendo eso en mente, sí, pasamos al llamamiento. El llamamiento. Lo primero que quiero establecer es la definición de la palabra llamamiento según la Escritura. En la Biblia aparece la expresión griega epikaleo, con K, epikaleo, que traduce citación judicial. Citación judicial. Es aquella que emite un juez al llamar a una persona que venga a comparecer delante de él. ¿Aún existe? Sí, la palabra epikaleo, sí. Parece que Sí. yo lo había visto, sí. Sí, sí se usa. Epikaleo. Traduce situación judicial. Bien, entonces, hablándolo en un sentido etimológico, la palabra es epikaleo, citación judicial. Ahora, pero la Biblia presenta el llamamiento y habla de él como la presentación o la proclamación del Evangelio. Y podemos decir en ese sentido que el llamamiento es general y debe considerarse así, llamamiento general o proclamación del Evangelio.
llamamiento general o proclamación del Evangelio. Leamos un texto, 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23, por favor. 1 Corintios 1, 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos Hasta buscan, 24, por favor. buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, hablando de los Corintios, dice: la predicación del Evangelio, la predicación de Cristo, su crucifixión, su obra, es la forma en que son llamados. Mas para los llamados, la predicación es el medio entonces para llamar. Entonces, cuando hablamos de llamamiento general, cuando estamos hablando de llamamiento, de este primer paso en la aplicación de la salvación, debemos partir de la proclamación del Evangelio. Esa proclamación del Evangelio es considerado llamamiento general. ¿Por qué llamamiento general? Porque se llama a todas las personas que tienen la capacidad de escuchar. Es un llamamiento general. Todo aquel que predica el Evangelio está llamando y utiliza el Evangelio como una proclamación, un llamamiento general a todos los hombres. Como lo ven en el texto, dice, habla de judíos, pero también habla de griegos. Entonces todos tienen la capacidad de escuchar ese llamamiento. En ese sentido se llama llamamiento general. Entonces, si definimos que el llamamiento es la proclamación del Evangelio, le damos el apellido llamamiento general. Ahora, en cuanto a los resultados de esa proclamación del Evangelio o de ese llamamiento general, se puede clasificar en dos. O sea, que es un solo llamamiento, se llama llamamiento general, que es la proclamación del Evangelio. Pero por sus resultados se clasifican en dos. Y vamos a darle nombre. No se llamaría llamamiento externo o ineficaz. Llamamiento externo o ineficaz. Y el otro sería llamamiento interno y eficaz. Debemos aclarar nuevamente, no son dos llamamientos, es solo un llamamiento. Se llama llamamiento general, la proclamación del Evangelio. Según los resultados se clasifican en dos llamamientos, entonces, de acuerdo a los resultados, externo o interno, eficaz o ineficaz. Bien, así vamos a verlo entonces. Entonces la Biblia nos habla de cada uno de estos llamamientos, desde el resultado que hay. Veamos algunos pasajes. Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Marcos 16, versículo 15 y versículo 16, lo tendría Yadi, la hermana Mari. Entonces, por favor, Mateo 22, 14. Mateo 22, 14. Sí, Versículo del 15 al 16. del 15 de Marcos. De Marcos 16. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí encontramos entonces las declaraciones que hacíamos en su momento. Llamamiento general, id y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda la criatura. Es un llamamiento general. Ahora el Señor Jesucristo claramente establece que habrán dos resultados. Unos creerán y serán salvos, otros no creerán y serán condenados. Los que creyeron y son salvos le llamamos llamamiento interno o eficaz. Los que no creyeron se le llama externo o ineficaz. Repita eso. Entonces, vamos a repetir el texto de eso. No, La explicación. externo o Externo o ineficaz. ineficaz sería un llamamiento. Y el Externo. otro, interno y Interno eficaz. Está grabando ya, Diana. Sí, pero está mal. ¿Cómo Pero te para llamas? entender. Perfecto. externo e ineficaz Ujú. es aquel que se le predica pero que no, No pasa pasa nada. nada. Ok, Muy bien. interno, eficaz es aquel que nos convertimos en. Correcto, muy bien. Así es. Mateo 22, 14.
Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bien, entonces está hablando de llamamiento general. Muchos son llamados, se predica. Ahora, ¿en quiénes se aplica? Ahí tendríamos que conectar la aplicación con la elección, ¿no? Con aquello que vimos de la salvación planeada. Serán llamados eficazmente aquellos que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, escogió para eso, para que respondieran eficazmente a ese llamado. Entonces, este llamamiento, el llamamiento externo o llamamiento interno, no es diferente, es el mismo. Pero en uno obra el Espíritu Santo, en el hombre, y en el otro es dejado en su dureza. Es natural entonces que el hombre responda a la predicación del Evangelio rechazándolo porque su corazón está duro, es una piedra en contra de Dios. No quiere ni se acerca a la voluntad de Dios. Entonces, como es dejado en su dureza, lo rechaza. Pero en el que es el llamamiento, digamos, eficaz o interno, el Espíritu Santo es el que se encarga para que el hombre pueda aceptar ese llamamiento. Por lo tanto, podríamos nosotros decir en este punto, estamos en un paso que es monergista o sinergista. Ese es monergista. Sinergista. El que acepta, el externo es sinergista, perdón, monergista. Si hablamos de llamamiento eficaz interno y acabamos de definir que el hombre no puede porque su corazón es duro, su corazón no puede, el Espíritu Santo es el que viene y hace que la persona acepte, o sea, el que cambia el corazón y hace que la persona... Entonces hablamos de monergismo. O sea, el hombre no tiene la capacidad de decidir. De hecho, cuando el hombre participa es cuando dice no al Evangelio. Pero el Espíritu Santo es entonces el que ayuda, el que entra a transformar el corazón del hombre para que éste pueda aceptar el mensaje del Evangelio. Por eso es que el llamamiento es un llamamiento monergista. Es Dios quien actúa así. Pero entonces cuando dice no, ¿le echamos la culpa al hombre? Totalmente. Y cuando dice sí es el Espíritu Santo. Así es. De hecho, esa es precisamente la condenación. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres no se les está culpando de algo que ellos naturalmente no quieren. Ellos quieren. El hombre desea en su propio corazón seguir en su pecado y no acercarse a Dios. Entonces, no sería decir que Dios sería injusto al castigar a un hombre que no le quiere aceptar. Más bien, Dios es misericordioso en bendecir a uno que no queriendo aceptarlo, transforma su corazón para que lo acepte. Eso sí es una obra de misericordia, porque en la totalidad de los seres humanos somos contrarios a Dios por naturaleza y por nuestro propio pecado. Ahora se nos ofrece el Evangelio y todos deberíamos reaccionar en un no rotundo y deberíamos ser condenados por eso. Pero aún así, la obra maravillosa de misericordia es que Él permite que un corazón esté transformado para aceptar ese Evangelio, no queriéndolo, porque ninguno de nosotros lo queríamos. Ninguno de nosotros lo queríamos. Entonces con uno tuvo misericordia y con otro no tuvo misericordia. Así es. Y de eso... Es por gracia. ¿Y sinergista entonces qué sería? No entendí. Sinergista entonces es que los dos hagan algo. Entonces, Que Dios haga una parte y el hombre haga una parte. No, en el caso de cuando el hombre rechaza, no hay sinergismo, porque Dios simplemente está presentando el Evangelio y el hombre lo rechaza de tajo. No hay participación de Dios en ese no del hombre. Lo que pasa es que lo que entendí es que en estos pasos de la aplicación de la salvación hay unos pasos que son netamente monergistas y otros Sinergistas. sinergistas. Sí, y de hecho vamos a ir viendo cómo en cada uno de ellos, dentro de los 8, vamos a clasificarlos. Este monergista, este sinergista, porque hay una participación evidente desde la escritura, de lo que enseña la Biblia, una participación evidente del hombre. Por lo menos en el llamamiento, la Biblia señala que el que llama es Dios, no nos llamamos a nosotros mismos. Si nos llamáramos a nosotros mismos, sí habría sinergismo, porque Dios presentaría el Evangelio y nosotros haríamos otra parte. Lo que se presenta en las iglesias el día de hoy es un llamamiento aparentemente sinergista. ¿En qué sentido? Muchas personas le dicen, bueno, Cristo murió en la cruz, ya Él hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la otra. Ven, pasa al frente, hay una oración de fe, levanta la mano, abre tu corazón. Y eso es contrario a lo que enseña la Biblia. Okay. O sea que los católicos creen que el llamamiento es sinergista. Totalmente.
Porque por obras y porque bueno. Nosotros Pero- los católicos, Y también muchos creyentes. muchos, También, bueno, pero esa muchos. es la doctrina fundamental de los católicos. Sí. Pero es complejo, no estoy entendiendo una cosa. Aquí está Dios, Ujú. aquí está el Espíritu Santo y aquí estamos nosotros. No podemos, o sea, la obra de sinergismo o monergismo no depende del Espíritu Santo, sino de nosotros. Porque entonces la comparación para definir la monergía en una situación u otra no la puedo cambiar de ente. ¿Me hago entender? No. No, O sea, no, tampoco. yo tengo una comparación. Ujú. La comparación es válida cuando comparo dos en el mismo caso. Sí. ¿Sí me hago En el entender? mismo ámbito. O sea, en los diferentes casos más bien. Si yo estoy diciendo que en uno es monergismo porque el Espíritu Santo hace la obra, en el otro es monergismo o no lo es también porque el Espíritu Santo o deja o hace. ¿Me hago entender? Ujú. No puedo pasar a comparar la obra del Espíritu Santo con la obra del ser humano. No, definitivamente no se trata de comparar la obra del Espíritu Santo con el ser humano. Yo creo que voy a colocar un ejemplo. Yo podría decirte, voy a ir hasta Sao de la 53. En ese sentido, es algo que yo solamente hago. En la oración soy yo el único que lo hago y voy hasta la 53. Ahora, si yo digo, el Oración hermano directa. Vladimir me lleva a Sao de la 53, ya es otra cosa, ¿no? Eso implicaría que es él el que hará todo para que yo vaya hasta allá. Entonces, en una habla entonces de una actividad del hombre, hablando entonces de la sinergia. ¿Por qué hablamos de sinergia? Porque evidentemente el Evangelio es un producto divino. Dios presenta el Evangelio, Dios presenta su obra. El hombre tendría que actuar una parte para hablar de sinergia. Él tendría que abonar algo, hacer algo. Pero como estamos hablando del llamamiento, algo en que el hombre está muerto de sus delitos y pecados, él está muerto, y entonces el llamamiento es el que llega a él y transforma su corazón para que haga algo que él no quiere hacer, ni puede hacerlo. Entonces por eso le llamamos monergismo, porque no está actuando el hombre en ninguna parte, no hay algo que él haga. De acuerdo, sino- de acuerdo. En el llamamiento lo entendí, en la aceptación del Espíritu Santo de Jesús. Ujú. Pero en la no aceptación, entonces también tengo que decir que el Espíritu Santo no hace la obra en mí. Ah, claro. Sí, ¿Me hago también. entender? Sí. Y O sea, no es la culpa del sí. hombre. Es que el asunto En el está, sentido de el la asunto está en que soberanía nosotros, absoluta. sí, y en si el nosotros hablamos de sentido de soberanía, sí está bien, sí está bien. A lo que me refiero es que si voy a hablar de monergismo, en ese Ajá. no hay obra del hombre, ni para bien ni para mal. Sí, hay una de los... Claro, porque no la está Porque nosotros rechazando. estaríamos diciendo entonces que Dios es el creador del pecado. Pero entonces yo también tengo la posibilidad de decir si quiero. Porque Dios no es el exactamente Dios no es el creador del pecado. pecado, Dios no es el creador del pecado. El hombre es el que peca, Dios no es el que peca. Claro, claro. Entonces, entiendo. en ese sentido, el hombre es el que está actuando en su pecado. Y la condición que vive el hombre en su pecado es suficiente para condenarlo eternamente. Pero Dios Porque- podría no condenarnos a todos. Y Sí, de correcto, hecho- pero entonces y de ahí, hecho lo pastor, hace. entraríamos a hablar de la Sí, doctrina hay de la limitaciones. elección y Es la la elección. predestinación. digo. No, sí, y de hecho eso viene más adelante. Pero sí, Eso sí, está sí, encadenado. sí, Sí, yo te sí, entiendo, sí. te entiendo. Pero- Que directamente, si tú hablas de la doctrina de la soberanía de Dios y de la elección, podrías decir incluso que todo es monergista. Porque la doctrina de la soberanía no admite Y que participación el del hombre no hombre. tiene sentido. Pero como nosotros no estamos hablando de la doctrina de la soberanía de Dios ni de la predestinación, sino de la aplicación de la salvación, y por eso decíamos que en cuanto a la aplicación de la salvación, la iglesia ha tenido dos corrientes. En una participa el hombre y en una no, el hombre es totalmente pasivo. En cuanto a la aplicación, en cuanto a la primera, la etapa que nosotros decimos de la planeación de la salvación, la iglesia claramente ha entendido que Dios es soberano. Pero la aplicación de la salvación, tú hablas incluso con un católico, decíamos ahorita, o con un arminiano, o con cualquiera de estas distintas corrientes que enseñan que el hombre participa, ellos dicen, no, sí, Dios es soberano. Y de verdad, Dios es quien predestina. El asunto es cuando se aplica la salvación. Ahí sí, hay algunos elementos que son del hombre y el hombre es quien lo hace. Pastor, y cuando uno le predican a una persona y esa persona en el momento no recibe, porque puede ser como uno, que a uno le hablaron joven Ujú. y le llegaron amigos, vecinos, le hablaron de la palabra y uno la rechazó y la viene a recibir en una determinada época.
Bueno, eso es algo que también entra dentro de la aplicación de la salvación y la obra especial del Espíritu Santo dentro de lo que el Padre ha planeado. El Padre no solamente planeó la salvación, sino que planeó cuándo se debe aplicar la salvación también. O sea, todo eso está dentro del plan. Veamos textos bíblicos también. Hechos 13:48. Vamos por la hermana María. Viene entonces nuestro hermano Jairo. Hechos 13:48. Y leemos también Hechos 16:14. Hechos 16:14. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Escuchaban el Evangelio, la predicación en este caso de los apóstoles, y el texto nos dice claramente que creyeron, o sea, abrazaron, aceptaron, acudieron al llamado. ¿Quiénes? Dice el texto, los que estaban ordenados para vida eterna. De claramente hay una conexión en esto. Solamente creerán, solamente aceptarán lo que ya están dentro del plan de Dios. Solamente aceptarán. O sea, no hay en ningún momento entre lo planeado, lo ejecutado y lo aplicado algo que se quede por fuera o que se quede sin cumplir. Todos aquellos que en el plan de Dios estaban para la salvación, por eso todos Cristo murió. Y todos aquellos por los que Cristo murió, todos escucharán el Evangelio y acudirán al Evangelio. Entonces este llamamiento es un llamamiento monergista porque es Dios quien hace que esas personas acepten ese llamado. Hechos 16:14. Creo que una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿De quién abrió su corazón? ¿Lidia fue la que abrió su corazón? No, el Señor. Fue el Señor quien abrió su corazón. No se le invitó a Lidia. Lidia, abre tu corazón para que el Señor entre. Eso es imposible para el hombre. El hombre no lo hace. Es Dios quien lo hace. En ese sentido es esto de lo que estamos hablando. Este llamamiento entonces siempre hace su labor. Cuando hablamos del llamamiento eficaz o interno, Él siempre hace su labor. No podemos pensar en que el llamamiento eficaz hizo su labor y después la persona en realidad no creyó. No, siempre va a hacer lo suyo. Es más, la Biblia le señala este llamamiento como irrevocable. O sea, una persona llamada eficazmente siempre será llamada eficazmente. Es irrevocable. Sí, muy bien. Entonces sería el texto Romanos 11:29. Hay un texto donde dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, o sea que eran de él, pero ¿qué quiere decir eso? Que los suyos, a pesar de que eran de él, no pudieron recibirlo. No, pero se refería al pueblo judío, no a otra cosa. Pero aunque muchas personas le colocan una S a ese texto bíblico donde no la tiene, el texto no dice a los suyos vino, dice no, a los suyos, o sea, a realizar su labor vino. ¿Cómo decir? No a los suyos, sino a los suyos. Ya cambia el sentido. Es como decir, a su misión vino. A su misión, a los suyos vino. No a los suyos. No a los suyos. Al ponerle la S le cambian ya. Romanos 11:29. Jessica, ¿vale? Jessica, tú. Porque es que no... Porque no tiene- son los dones No, y el es- llamamiento de Dios. Nada, Sí, ahí. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Ese llamamiento eficaz es irrevocable. Muy bien. Muchos del pueblo. porque irrevocables. No 29. Irrevocables son los dones. Bueno, entonces hablemos de quién es el autor de este llamamiento, aunque ya lo hemos dicho de alguna manera. Dios es el autor de este llamamiento. Dios es el autor de este llamamiento, porque está consignado en ese plan. Romanos 8, cuando lo leímos, ¿no? Romanos 8:30 nos dice que a los que predestinó, a estos también llamó. A mí me gusta mucho lo que dice el original. El original dice, a los que llamó, a estos, y solo a estos llamó. A los que predestinó, a estos y solo a estos llamó. A los que llamó, a estos y solo a estos justificó. En el original todavía especifica un poco más que son a esos los que se aplica ese llamamiento, aquellos que han sido ya predestinados para eso.
Dios es el autor del llamamiento. Primero los Corintios 1:9. Primero los Corintios 1:9. Por acá Diana. Leamos también 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 9. Daniel nuevamente. 2 Timoteo 1, 8 y 9. ¿Primera de Corintios qué? 1 Corintios 1, 9. Y 2 Timoteo 1, del 8 al 9. ¿Qué nos dice el Corintios? ¿Lo pueden leer? Primero Corintios 1, 9. Por el cual fuisteis llamados para que creyeran en su Hijo, el Señor Jesucristo. Sí. Que dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. De fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Sí? Esa comunión que gozamos con Jesucristo es una obra de Dios. Dios es el autor del llamamiento. 2 Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, 1:8-9. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Este texto es totalmente claro, 2 Timoteo 1, 8 y 9. Pablo está enseñando que nosotros somos llamados no por una obra que nosotros hayamos hecho, sino porque Él lo determinó así, por su gracia, y eso desde antes de la fundación del mundo. Y le llama un llamamiento santo. Así que este llamamiento es un acto de gracia. No nos llamamos a nosotros mismos, es Él el que nos llama. Es un acto enteramente de Dios y únicamente de Dios. En ese sentido, este primer paso, debemos decirlo con toda seguridad, es monergista. Dios es el que llama. En cuanto entonces, el autor, Dios es el autor de este llamamiento. Ahora veamos la ocasión del llamado. Repitamos otra vez entonces el texto de Juan, capítulo 3, versículo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. En esa discusión que tenía el Señor Jesucristo, en ese debate teológico con Nicodemo, en el que ya el Señor Jesucristo le dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Recuerden que Nicodemo dice, ¿cómo yo puedo hacer eso? Necesariamente Nicodemo era sinergista. ¿Puedo yo meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y claramente el Señor Jesucristo le señala, esto no es un asunto de sinergismo, sino de monergismo. De la misma manera en que cuando nació la primera vez Nicodemo, él no tuvo participación, porque él no tuvo ninguna participación, ¿verdad? De esa misma manera tenía que ser en el nuevo nacimiento, él no tendría participación. Y lo toma en ese maravilloso ejemplo que dice el Señor Jesucristo acerca de el viento, que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Y lo que el Señor le dice, Nicodemo, esto es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es soberano y lo hace como Él quiere. No podrías tú decir que puedes nacer de nuevo, o que tomas una decisión para nacer de nuevo, o que das 2 pasos para nacer de nuevo. Es algo que el Espíritu Santo hace. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Nace soberanamente por Él. Entonces, la ocasión, cuando se lleva a cabo ese llamamiento eficaz, cuando el Espíritu Santo quiere. Una persona puede ser expuesta a miles de predicaciones excelentes, con un buen argumento, con buenos textos bíblicos, con palabras convincentes, pero si el Espíritu Santo no obra, no será sino meras palabras al aire. Pero una predicación que llegue en el momento en el que el Espíritu Santo ya sí obra, determinado ya por el Padre antes de la fundación del mundo, será suficiente. Porque es lo que pasaba con Lidia. Lidia estaba escuchando y el Espíritu Santo obró en él, abrió su corazón para que entendiera el mensaje del apóstol Pablo. Y ese texto dice que adoraba a Dios. Sí, y era una mujer que cumplía con el ritual de ir y adorar a Dios y hacer todas las cosas, pero todavía no había nacido de nuevo.
su corazón no había sido abierto. Pastor, pero de alguna manera, en algún momento es desesperanzador. O sea, yo entiendo que es así, Sí. ¿no? Porque uno predica el evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, a la familia de uno que no cree en el Señor. Y uno predica y predica y predica, o sea, entonces ya tendríamos que apelar a la misericordia de Dios Totalmente. para que el Señor tenga compasión de ellos y que en algún momento haga su obra por la palabra a la cual fueron expuestos, pero realmente la predicación sería ineficaz, o sea, pero yo predicaría por obediencia porque el Señor lo ordena, no porque pueda ser eficaz hacerlo. De hecho, es un gran estímulo para la predicación, porque el Espíritu Santo, y lo vamos a ver en la Escritura, nunca obrará sin el llamamiento, sin la predicación del Evangelio. Pablo dice a los Corintios que agradó al Señor por la locura de la predicación llamar a los suyos. O sea, es algo que Dios ha determinado. Cuando yo predico el Evangelio a una persona y la persona lo rechaza, si yo considero, tengo una posición sinergista, al la persona rechazarlo, abandono, no, ya él rechazó el Evangelio. Pero como yo entiendo que el llamamiento es monergista, voy a insistir y predicaré una y otra vez, porque si el Señor lo quiere, en algún momento, al escuchar esa predicación, transformará su corazón. Sí, Definitivamente es un estímulo para seguir predicando y no cansarnos. Cuando nosotros nos cansamos y decimos ya, o nos desanimamos, ya definitivamente no le voy a predicar más, estamos entonces dando la espalda a esta doctrina que nos enseña que el Espíritu Santo lo hace cuando Él quiere y que lo único deber que yo tengo es predicar el Si Evangelio. esa persona nunca Si nunca lo aceptas porque definitivamente no estaba llamado para eso. No te ha rechazado a ti. Es correcto. Y eso es, jamás te rechazan a ti. Rechazan siempre es el Evangelio. Rechazan al Señor. Pero yo predica porque decía Romanos, Eso es lo ¿y cómo maravilloso, creerán ¿no? si Sí, nadie obviamente. predica? Así es. Y ese es el vehículo. ¿Y cómo Por eso tiene oirán? una orden. ¿Cómo? Por eso es una orden. Exacto. Sí, es. Es una orden que tiene una condena, como dice usted, clara Pero en los aspectos de cómo debe ser llevada a cabo. Es correcto. Porque, por ejemplo, yo luchaba con eso bastante, pero cuando empezamos a estudiar, nosotros ya íbamos a hacer las predicaciones de una manera más tranquila, en el sentido de que sabíamos que la respuesta iba a llegar de parte de Dios en la persona de una forma que uno no se iba a esperar. De hecho, muchas veces que nosotros íbamos a predicar el Evangelio, las personas respondían adecuadamente y a veces nos pasó así, resulta de que la otra persona fue la que realmente se interesó por lo que estábamos diciendo y no el que supuestamente había entendido todo completamente y uno había dado ya por entendido esta persona obró y resulta de que es una cosa, exacto, es una cosa de locos. Sí, totalmente. De locos, resulta que ahí lo dice y lo dice la gente, es cierto, eso es algo que uno no sabe pienso cómo. de que esto es un estudio complicado y tiene mucha información. Yo pienso que habría que estudiarlo como más porque con los términos, es que parece que estamos hablando de términos médicos, uno nunca entiende. Sí. Yo pienso que este estudio de hoy, porque es como el inicio del llamamiento, y yo pienso que si estamos, yo por lo menos tengo cosas de confusión, entonces como que si no entiendo el comienzo de pronto me voy a enredar en lo que sigue. Sí. Bueno, te aseguro que antes de terminar, Pregunta, hermana. y todas las veces que quieras, Sí, todas las es veces que correcto. quieras, sí. Sí, pero es que no es fácil porque es que como son cosas nuevas, por lo menos para mí. Claro, Bueno, entonces Hermana Yadi. estamos trabajando sobre el vacío. Todos nosotros trabajamos sobre el vacío. Algo que no hay información para nosotros de eso. ¿Sabes qué me sorprendió y que me hizo como lo último que me explicó? La pregunta que le hizo. De eso como que me asustó. Que si no escuchan, ¿qué pasa con esa persona? Sí, así es. Eso es cierto. Entonces ya vimos quién es el autor del llamamiento, que es Dios, el autor. La ocasión, ¿cuándo se da ese llamamiento? Cuando el Espíritu Santo obra, cuando Sí, porque Él lo uno cuántas veces no se burló yo ese evangélico pesado, ya vienen ahí con raro.
Sí, claro. Yo no. Ahí vienen los aleluyas esos. Pero el Padre, Yo no, pero el sí padre dice que se vuelve como determina acosador. el tiempo, El la hora, momento, y el Espíritu Santo lo aplica. No, sino que uno tenía esa actitud antes cuando no conocía al serio, Señor. pero si no fuera una Si cosa fuiste llamado, responderás. el Espíritu Santo en Si cualquier así fuiste momento. llamado, responderás. Y así tenga 9 o 90 años, ¿cierto? Pero No hay que como luchar con Pero si ese llamado es por medio de una circunstancia, Bueno, esa es el siguiente punto, entonces, el medio. ¿Cuál es el medio que se usa para ese llamado? Entonces vamos a colocar allí, por favor, el medio para el llamado. Ya vimos el autor, que es Dios, ya vimos la ocasión, que es el Espíritu Santo. Ahora veamos el medio. Para el llamado. El medio para el llamado. Y esto quiero decir que el único medio para ser llamado eficazmente es la predicación del Evangelio. Solamente es el único medio. Sí. Y entonces No cuando hay uno llega otro. al Señor por una situación dura, así que... Pero tienes que escuchar, Lo usó haber escuchado. Pero Dios, o de una sea, forma soberana. Dios lo ¿cierto? sensibilizó a uno a través de esa circunstancia para que uno entendiera que lo necesitaba y que bueno, ya después uno escucha el Evangelio y lo entiende. O sea, yo creo que mi llamado fue Por así. lo general, uno confunde entonces las consecuencias del paso que viene después, las consecuencias de la regeneración como la causa del llamado. Un ejemplo, Las consecuencias. La causa. las consecuencias de la regeneración como la causa del llamado. Yo fui regenerado, eso lo vamos a ver la próxima clase, así que no voy a entrar mucho en detalle acerca de eso. Pero cuando yo nací de nuevo, empecé a sentir una cantidad de cosas en mi vida. Y toda esa cantidad de cosas que rodearon mi vida, las circunstancias y que hicieron evidente que ya yo creía en el Señor, yo muchas veces considero que eso fue el momento en que el Señor me llamó. Entonces yo digo, porque esa noche estaba yo triste y lloré y pasé tal cosa y mi vida empezó a cambiar. No, ese no fue el llamado. Esa fue las evidencias de la regeneración, más no el llamado. El llamado fue que tú has escuchado ya la predicación del Evangelio. Y cuando el Espíritu Santo quiso obrar, como lo decíamos ahora, soberanamente, Él trajo esa luz a tu corazón, pero es por la predicación del Evangelio. Una persona que no ha sido, digamos, enseñada con la predicación del Evangelio, no experimentará la regeneración. Es el único medio para alcanzar eso. porque la verdad, Solamente la predicación. porque la persona puede pasar por una situación difícil y dice, Dios mío, y hace su oración por decirlo, pero no Pero no evangelio. necesariamente tiene que ser ese. Puede recibir gracia común, ¿cierto? Y de hecho, si nosotros diríamos que el vehículo para hallar o para que Dios llama son las circunstancias adversas, todo el que viva dificultades sería cristiano. Sí, exacto. Y no todos son cristianos. Así es. Y otra cosa de lo de la predicación, que no sé si es en Romanos o en Gálatas, creo que Romanos, dice que la predicación también será para juicio porque le dirán, no escuchamos, y él va a decir, sí escucharon. Sí, Claro. escucharon. Sí. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. No sé por dónde quedé. La hermana María viene ahora. Yo. Segunda Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Y leamos también Primera de Pedro 1.23. Primera de Pedro 1.23. No vayan a ser divididos. Primera de Tesalonicenses, ¿qué? Segunda de Tesalonicenses. Segunda. Capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Por favor, pastor, que las hermanas traigan Biblia en esta. Primera de Pedro. Es segunda, ¿verdad? Sí, señora. Segunda de Tesalonicenses 2, 14. Ya voy. Es que mira cómo está pegada. Mi hermano. Yo leo yo. 2.14 ya. No, ya llegó tu mamá. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el medio instrumental para el llamamiento entonces? El Evangelio. Nos llamó mediante nuestro Evangelio. Fue el Evangelio la única forma en que las personas son llamadas.
Perdón, ¿esa fue primera o segunda de Este es Tesalonicenses? segunda de Tesalonicenses 2:14. Y primera de Pedro 1:23, vamos a leerlo también, hermano Jairo. Siendo de nuevo engendrados, no de una simiente corruptible, mas de una incorruptible por la palabra de Dios, viva y que permanece para siempre. Muy bien. Sí, el renacer, en este caso, el renacer es por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el medio? El medio es la predicación del Evangelio. De allí que nosotros debemos cumplir con nuestra misión. Se nos manda a predicar el Evangelio. Y es lo único que debemos hacer. Cuando nosotros revisamos esa parábola del sembrador y los 4 terrenos, claramente el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros somos llamados a sembrar la semilla, pero no se nos llama a evaluar los terrenos. A nosotros no se nos llama a decir, bueno, evalúa para ver si este terreno es fértil, para que siembras la semilla. No, el sembrador simplemente lanza, sin saber en este caso lo que dice, dónde va a caer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, predicar el Evangelio, y no sabemos, nosotros no hay forma en que tú puedas decir, esta persona quizás va a ser cristiana, o esta persona no va a ser cristiana. No hay forma. Yo creo que el ladrón al lado de nuestro Señor Jesucristo era claro que no tenía las cualidades para ser un cristiano. Claro. Y aún así fue llamado en ese momento. En ese mismo momento fue llamado. Y en la parte final de su vida, ¿no? Y en la parte final de su vida. Y fue por el Evangelio, porque él no escuchó el Evangelio, él vio el Evangelio. Él vio a unos metros del Evangelio. Estaba ahí el Evangelio caminando, diciendo, proclamando, y eso fue suficiente para salvarlo. Sí, sí. Cabe resaltar que es solo y solamente la predicación del Evangelio. No es por obras de teatro, no es por llevar comida, es solamente. No es por testimonio. Sí. No es por el testimonio. No es por la el canción. testimonio no convierte a nadie. El que yo cuente, que yo vengo de todo eso es falso. Lo único que salva es la predicación del Evangelio. Es lo único, porque el apóstol Pablo dice claramente que en el que opera el poder de Dios para salvación es en la predicación del Evangelio. Pero pastor, cuando he escuchado que, por ejemplo, en una pareja, la señora es creyente y el esposo no, y él termina diciendo, por el testimonio de mi esposa he llegado al Señor. Bueno, si el testimonio de ella no está acompañado con predicación del Evangelio, no pasa nada. Ella la tenía que haber predicado. Sí, claro que sí. Lo único que podría reconocer él es que es una mujer moralmente buena, pero más nada. Pero ella tuvo que haberle predicado. Totalmente, de hecho es un deber de todos los creyentes. Lo único que nosotros, y es algo que nosotros vamos a ver también en la Escritura, es que nosotros ponemos muchas veces, ya por nuestra conducta y nuestro pecado, obstáculos a la predicación del Evangelio. En este caso, una mujer que tiene a su esposo inconverso, ¿verdad?, le predica el Evangelio, pero ella vive como una impía. Correcto. Entonces eso no tendría razón, no sería coherente. En cambio, lo que invita a Pedro a hacer con las mujeres que están casadas, con hombres, ¿verdad?, inconversos, es que además de predicar, que sean un modelo de conducta para que él vea y diga, oye, si hay coherencia. Nuevamente, cuando experimente el llamado, no será por la conducta de ellos, no será por su obra, será por la predicación del Evangelio, porque es el único vehículo que hay. No hay forma. Es la razón por la cual nosotros no creemos en lo que la Iglesia Católica enseña como la regeneración bautismal. Que una persona, un niño es llevado a una pila bautismal, lo bautizan y por efecto de ese bautismo la persona es regenerada. O sea, ahora, y de hecho el sacerdote se lo entrega al padre y le dice que ya ese niño es salvo. Ya ese niño es salvo y no fue llamado todavía. ¿Y cómo va a ser si no escucha la predicación del Evangelio? Hasta que él escuche la predicación del Evangelio es cuando va a obrar eficazmente en él el Espíritu Santo. Y la acepta, ¿no? Claro. Sí, si lo escucha y si obra eficazmente, si es un llamamiento eficaz. Bueno, yo cuando me convertí a Cristo yo creí que los testimonios ayudaban. Los testimonios porque no teníamos fundamento teológico. Sí. No, pero yo creo que sí, las canciones, las obras de teatro y todas esas son herramientas que no es que
hagan la obra, digamos, que dice la Biblia de la regeneración y eso, pero sí es una herramienta que puede acercar a que se realice la predicación de la palabra. Solo convierte la predicación de la palabra. Les cuento porque a mí me pasó estando de 16 años, conocí a una muchacha y fue utilizada como herramienta para llevarme al evangelio porque me enamoré de ella y fue por la predicación de la palabra. Entonces diríamos que sería una herramienta también ella para conducir. Haríamos entonces noviazgo misionero. Aquí estoy. Una herramienta, ¿ves? Pero la predicación fue la que convirtió. Las circunstancias que te llevaron, eso no tiene ningún valor. Exacto. Y no debemos darle, porque nosotros podíamos resaltar las circunstancias más que la predicación del evangelio y haríamos una nueva doctrina. Crearíamos entonces la doctrina de vayamos y estemos haciendo cosas, predicando, compartiendo y haciendo todo, que al final la persona se convertirá. Por eso, pastor, eso de que hablan de que la madre espiritual, el padre espiritual, porque nos condujo, eso es falso. No, definitivamente no hay en la Biblia esas afirmaciones. Sí, pero Pablo dice que mi hijo Timoteo. Sí, mi verdadero hijo en la fe, en ese caso. O sea, de pronto lo que quiero, o sea, por ejemplo, yo lo viví porque a mí esa persona que me consolidó me ayudó, porque yo no tenía ni idea, o sea, yo solamente conocía la Biblia, yo no sabía ni que existía la teología ni nada de eso. Yo conocía que existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y había muerto por mí en la cruz del Calvario y había tenido misericordia de mí y me había salvado de la vida en que yo llevaba. Pero a mí me parecía que no era de esa vida de ese gran pecado, sino de los vicios que yo vivía, que no eran normales para una mujer equilibrada. ¿Sí? Pero sí, lo que de pronto lo que Maru dice es que esa persona que de pronto uno lo veía como su padre o su madre espiritual, ayudó a que mi profesión, a que mi vida de piedad fuera ejercitada en el sentido de que yo tuviera disciplinas espirituales, estudiara la escritura, me congregara en una iglesia, orara. ¿Cuál es el problema de afirmar que tenemos padres espirituales? Que nosotros que ellos nos parieron a nosotros, espiritualmente hablando. Entonces, ese es el grave problema, y nosotros vinimos a la vida no por voluntad de varón, de sangre, sino por el Espíritu Santo. Entonces ese es el problema de decir que eres mi padre espiritual. Nosotros nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros debemos considerar padres, considerar padres a aquellos que nos guían en nuestra vida de piedad. Entonces tú puedes tener un padre que te ayuda en tu vida de piedad, pero no es tu padre espiritual, porque él no te creó, él no te engendró, no te dio la facultad de conocer ahora la nueva vida en el Señor. Pero entonces, pastor, perdón, yo lo tomo por mi propio ejemplo. El día que yo, ¿cómo le explico? Ya lo tengo claro, pero el día que yo decidí, o yo no sé, ya que el Espíritu Santo me tomó a mí, fue porque yo decidí suicidarme. Ya llego a un sitio, en mi mente yo me iba a suicidar ese día, ya. Todo lo tenía planeado para suicidarme. Y llego a un sitio a preguntar por una persona, y en ese sitio estaba una prima mía, y ella me escucha, ella reconoce mi voz, porque yo estoy de espalda y ella también, pero reconoce mi voz, voltea y me llama y me ve la aflicción en la que estoy y me conduce a una iglesia cristiana. Por eso decía mi madre espiritual, porque ella veló esos días de que yo no me escapara del evangelio, o sea, que yo estuviera ahí y que permaneciera ahí. Eso es lo que yo le decía, que le entendía como madre espiritual, porque estuvo pendiente de mi situación y de que todos esos días, a partir de ese día, estuviera ahí. Yo creo que debemos entonces utilizar otra expresión. Tal vez. Sí, yo creo que es eso, es como que se utilizó tan mal que los que conocemos en dónde se utiliza, entonces tenemos como no queremos usar esa palabra. No debería usarse. No se debe usar esa palabra. No se debe usar, definitivamente. Por los años 80 y pico, por allá, había muchas reflexiones, venían personas de afuera, traían gente de Puerto Rico, y hubo entre comillas, un avivamiento muy grande, y no me acuerdo que yo fui a hablar de eso, pero resulta que los pastores que venían, las personas que venían a predicar acá, no tenían un
algo bíblico, no había una predicación bíblica. Lo que había era un testimonio de ellos mismos porque había sido X o Y cosas en el mundo y se habían convertido por eso. Entonces predicaban era a predicar que yo fui narcotraficante, que yo esto y lo otro, y así predicaba todo eso. Entonces él te cree que una predicación de esa puede llegar a una persona. Definitivamente no. O sea, estamos aprendiendo que no. Ahora, algo que nosotros debemos también reconocer es que el Evangelio mismo tiene poder, si lo sacamos o lo desligamos del factor humano, de la persona, digamos, yo estoy consciente que yo experimenté la regeneración en unas congregaciones que no son de sana doctrina. Yo recuerdo eso. Y recuerdo por las consecuencias de mi regeneración, que yo vi que algo pasaba en mí, algo en mi mente y en mi corazón, pero lo único que yo podía decir es, a pesar de la mala predicación que yo escuchaba, el simple hecho de que la persona tomara la escritura, leyera la escritura, por algún momento, digamos, duró una hora hablando tontería, en esa hora, en algún momento habló de Cristo para la salvación, de venir a Él en arrepentimiento para que Él cambie nuestra alma y nos libre de la ira, ya con eso es suficiente. Es precisamente lo que conoció ese hombre que estaba en la cruz. El que estaba en la cruz vio a Cristo y lo vio a Él intercediendo por los demás, pidiendo perdón por los demás, mostrando que Él era el Hijo de Dios. Eso bastó, ese conocimiento bastó para salvarle. Nosotros podemos decir que en la predicación del Evangelio, de ahí que la predicación del Evangelio sea tan sencilla, es muy sencilla, porque el hombre solo necesita reconocer o conocer tres cosas. Primero, ¿quién es Dios? Un Dios santo, imposible de que tenga comunión con nada, inmundo. Ese es lo primero que tiene que conocer. Segundo, conocer al hombre, conocer su propia naturaleza perversa y caída, y por simple implicación, lejos y distante de ese Dios tres veces santo. Y conocer a Cristo, el perfecto mediador entre esos dos, que dio su vida para poder acercar a aquellos que se entienden como perversos y pecadores, y por medio de él acercarse al Padre. Si una persona conoce eso que acabamos de decir, ya conoce lo suficiente para ser salvo. Aunque no entienda escatología, eclesiología, teología de los pactos, aunque no entiendan nada de eso, pero lo necesario para ser salvo es eso, la predicación del Evangelio. En medio de tanta predicación mala que hay hoy, hay muchos que a veces atinan o el Señor se les sale el verdadero Evangelio, y allí muchos se convierten, muchos ya son llamados eficazmente, aunque después tengan que ir de esas iglesias por la pésima doctrina y por la mala vida práctica, tienen que irse de ese lugar, pero nacieron en el lugar. Se exige eso, es decir, cualquier persona que tenga la misericordia de ser llamada de esa forma, sí o sí se va a ir de esa iglesia. Sí o sí se va a ir de esa iglesia, sí, claro. Porque al nacer de nuevo tendrá un hambre espiritual, que no será alimentada, y él necesita buscar donde. O sea, esa es la forma de uno saber si es llamado. Sí, eso es correcto. Entonces yo estoy tranquilo. Eso es así. Terminemos con su operación. Ya vimos quién es el autor, Dios. Ya vimos la ocasión, cuándo se lleva a cabo, cuando el Espíritu Santo quiere. Ya vimos el medio, que es el de la predicación del Evangelio. Ahora vemos la operación, o sea, ¿qué hace ese llamamiento eficaz? Lo que hace ese llamamiento eficaz es iluminar. Leamos 2 Corintios 4 del 3 al 10. 2 Corintios capítulo 4, vamos a leer del versículo 3 hasta el 10. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad,
hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Muy bien. Pero en el 6 dice claro que para iluminación, Para del iluminación. conocimiento. Y él dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No predico mi testimonio, dice Pablo. Predicamos a Cristo. Y esa predicación trae iluminación, trae luz a la vida de los hombres. ¿Será cuál, pastor? Segunda de Corintios. 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo del 3 al 10. Versículo del 3 al 10. Y esto tampoco depende del grado del intelecto de la persona. Muy bien, Persona que, muy bien. Eso es. Puede conocer Proporcional. de cabo a rabo. Es correcto. Muy considerado el más inteligente de todos y nunca fue iluminado. Bueno, no lo sabemos. Hasta su muerte. Claramente. No, tú no sabes en el último instante. Ay, Hasta el último momento Evidenció que no. evidenció que no lo era. Sí, a menos que alguien haya predicado en su último momento, sí es cierto. Que hay mucha gente que hay una clínica o algo. que le sucede esto. Por ejemplo, este hombre, hay un predicador que es muy famoso, sensacionalista en Argentina, que se llama Dante Gebel. Sí, claro. Ah, Y él era muy amigo, pues no era muy amigo, pero como que se movía en el mundo con este cantante muy famoso. Sí. Ay, Cerati, no, Cerati. Tienes amigos Cerati. Y él murió básicamente por una sobredosis de cocaína. Y o sea, en el último momento fueron muchos predicadores como Anacondia y bueno, de esos todos famosos de día a predicarle. Entonces, como que cuando Dios quiere tener esa misericordia, ¿no? Sí, así es. El obrar del Espíritu Santo es el que es un misterio para nosotros. Sí. Sabemos que es por el vehículo de la predicación del Evangelio, Sí. usted lo sabe. No, Si se le quedó predicó claro. el Evangelio correcto, él pudo haber experimentado la regeneración. Si le predicaron el Evangelio que se predica el día de hoy, no. Porque no es el Evangelio de Además Cristo. que dice que es mediante obras. No, es mediante obra, no es porque el de Cristo, no habla de Jesucristo, no está la cruz en el Evangelio, entonces no puede ser, no es el Evangelio, definitivamente. Bien, entonces, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué aprendimos? Hablamos entonces de Hablamos Del llamamiento. del llamamiento llamamiento. externo ineficaz, que son los que escuchan y no pasa nada. Son dejados en su dureza en contra de Dios. Interno eficaz son los que reciben la obra del Espíritu Santo. Ok. ¿Verdad? ¿Cuántos llamamientos hay? Sinergismo y moderno. Hay Uno solo, que se llama Uno como solo. Llamamiento general. general, que es la predicación Que del predica el Evangelio. Evangelio. Entonces, cuando hablamos de estos dos, ¿a qué nos referimos? Se dividen, el llamamiento general se divide en estos dos. ¿Por qué? Porque uno es ¿Por qué se dividen? ¿A razón de qué? ¿A razón por de los qué? resultados. Por los resultados. Ah, sí, sí. por los resultados. Les explicó Diana ya entonces los dos. Buena estudiante. Sí, el llamamiento eficaz, que es en este sentido que estamos hablando. ¿Quién es el autor de ese llamamiento eficaz? El Señor Señor Dios. Dios. El autor. ¿Cuándo ocurre el llamamiento eficaz? Cuando el Espíritu Santo lo determina. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el medio que se utiliza para La llamar? predicación La del predicación de la palabra. La palabra de Dios. ¿Y cuál es el obrar de ese llamamiento? ¿Qué hace? ¿Cuál es su actuar? ¿Qué hace la predicación del Evangelio? Que haya iluminación de la gloria La y el conocimiento de Dios. Muy bien. Entonces hablamos sobre el llamamiento, eso fue lo que vimos. El primer paso lo vimos hoy, para la próxima hablamos sobre la regeneración. Pastor, y entonces cuando hablamos del llamamiento monergista, esta parte yo No hablamos me de perdí. llamamiento monergista, sino No es llamamiento, No. es postura. postura. Son Ah, posturas, ok, son postura. llamamientos.
las distintas que vamos a ver, los 8 pasos: llamamiento, regeneración, fe y arrepentimiento. Vamos a ver ¿Qué postura es? Hoy llegamos a la conclusión de que el llamamiento es monergista, porque es una obra que el Espíritu Santo. O sea, estas dos son posturas. El hombre no hace nada. No puede llamarse o autollamarse. No puede autollamarse. No puede decir que no ni que sí. Yo digo que no, claramente el hombre no puede. Porque todos los textos bíblicos, Dice Efesios 2, 1. todos los textos bíblicos dicen que Él nos llamó, nunca que el hombre se Él nos dio vida cuando estamos muertos en nuestros delitos. Él nos dio vida. Como el hermano de Marta y María, Lázaro, ¿no? Sí. Eso tipifica la muerte del hombre, o sea, la condición humana. Sí. Ya es día, 4 días muertos. Oren a esa niña, por favor. Que no traiga Biblia, que no son en español. ¿En inglés? ¿Jessica? No. ¿En qué? En portugués. No, seamos. Sí. No tengo que Terminamos, pastor. Sí, terminamos entonces.